Bueno, empecemos. Vieron que ya está la teoría, desde el lunes que estaba la teoría de la primera parte de la teoría, falta la segunda, de volumetría por precipitación. Es un tema un poco largo y no es tan sencillo, así que yo les sugiero que vayan leyendo, interpreten bien la teoría y la van a aplicar en los ejercicios. ¿Sí? Tratemos de ir leyendo la teoría, no se olviden de leer la teoría y en base a eso vamos a resolver los ejercicios. El primer punto se refiere al laboratorio, o sea, hice un ejercicio que tiene que ver más con los cálculos que hacemos habitualmente en el laboratorio. Hice un problema de boratos, que es lo que hacen la gente de la licenciatura en geología, pero es algo general que también es válido para cualquier carrera, así que es más general que un problema de alimentos, por ejemplo, que es un poquito más específico. Entonces preferí hacer uno de estos y un cálculo previo a una determinación, que sería el caso del segundo problema. Bueno, en el primer problema nos piden que determinemos el porcentaje de cloruros en una muestra de borato, ulexita. Nos dicen que para eso se ha pesado 3,028 gramos de muestra, se agregó agua destilada, por supuesto, se calienta y se filtra. ¿Sí? El hecho de calentar acá es una forma de disolver los cloruros. Los cloruros son solubles en agua, pero necesitamos asegurar la solubilidad completa de los cloruros que pudieran estar lo importante acá es que la muestra tiene que estar muy bien pulverizada, o sea que no queden los cloruros dentro de las partículas, y de esa manera tenemos que ayudarnos a solubilizar los cloruros con el calor. Entonces calentamos. Los cloruros son solubles en agua, y con la ayuda del calor vamos a solubilizar en forma completa los cloruros. Luego vamos a filtrar. Dice, se filtró y se enrasó a un volumen final de 100 mililitros. ¿Sí? O sea, tomamos esta masa de borato, agregamos agua para disolver los cloruros, calentamos para completar la solubilización de los cloruros, filtramos para eliminar lo que no sea soluble, sea otros componentes, por ejemplo, sílice. La sílice habitualmente no es soluble en agua, por lo tanto va a quedar como residuo. Se filtra y se lleva a volumen final de 100. Entonces, el problema nos pide que calculemos qué volumen de nitrato de plata tengo que agregar a una muestra, a una alícuota de 15 mililitros, tengo 100 en total, tomo una alícuota de 15 de la muestra original, y tengo que agregar un exceso de nitrato de plata, un 100% de exceso, o sea, calcular un volumen y duplicar ese volumen. Para aplicar el método de Volger modificado. El método de Volger modificado consistía en una volumetría por retorno, donde agregamos un volumen en exceso de nitrato de plata que reaccionaba con todos los cloruros presentes en el medio, se formaba el cloruro de plata, teníamos que filtrar a ese cloruro que se formaba, y el exceso de plata que hay en el medio lo titulaba con tiocianato de amonio o de potasio. Ese era el método de Volger modificado, que ustedes lo tienen desarrollado en la guía de laboratorio. Bueno, entonces, el primer punto nos piden qué volumen de nitrato de plata necesito agregar. Y a ese volumen le tengo que duplicar, o sea, agregar un 100% más, para asegurar que haya un exceso. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es igualar número de equivalentes, ¿no es cierto? Como siempre. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces para el cálculo hacemos igualdad de números de equivalentes. Nosotros vimos que en volumetría ácido-base igualábamos equivalentes, en volumetría por formación de complejo igualábamos número de moles, y ahora en volumetría por precipitación usamos número de equivalentes de nuevo.
¿sí? Como al principio. Entonces, igualamos números de equivalente. ¿De quién? De los cloruros. De los cloruros. ¿Cuánto de cloruro tengo? ¿Qué tengo como dato de los cloruros? Tengo la masa, ¿verdad? Tengo la masa de los cloruros. Tengo la masa, el volumen, y de ahí tengo una alícuota. Y tengo que suponer, creo que al final les puse, suponer que el borato, tengo que tener un dato de partida acá. Voy a suponer que el borato contiene 5% de cloruros. Ese es un dato teórico, que habitualmente ese es el contenido de cloruros en los boratos. Entonces, parto de ese supuesto, que inicialmente yo con la muestra, esta muestra de 3 gramos, tiene 5% de cloruros. Bueno, entonces con ese dato tengo que introducir en esta ecuación. Los cloruros, entonces, me conviene expresarlo, esto lo vamos a poner antes, como un supuesto previo acá. Vamos a expresar ahora el equivalente de cloruro. ¿Cómo lo puedo expresar? ¿De qué manera? ¿Qué es igual los equivalentes? ¿A qué es igual? A la Los masa sobre el peso equivalente. A la masa sobre el peso equivalente. Bien. La masa de cloruros sobre su peso equivalente. Como ese dato lo conozco, a partir de este contenido teórico, lo voy a expresar de esta manera. Y del otro lado, ¿qué me conviene usar? Volumen. Volumen, ¿sí? Volumen, ¿qué más? Por normalidad. Por normalidad. Bien, esas eran las dos ecuaciones de número de equivalente, masa sobre peso equivalente, y del otro lado me conviene expresarlo como volumen por normalidad, porque lo que estamos buscando es el volumen, ¿sí? Y ahora veamos la masa de cloruros que contiene esa alícuota, para poder hacer el cálculo. ¿Qué es lo que sé de esa, a partir de este dato? ¿Qué me dice, qué me está diciendo ese dato? Este dato. Se multiplica la masa por 0,05 o 5%. Exactamente. Este dato me está diciendo que hay 5 gramos de cloruros, que En tiene 100, 5 100 gramos gramos de de... cloruro. Exactamente, en 100 gramos de muestra. Ujú. En 100 gramos de muestra. Que hay 5 gramos de cloruro en 100 gramos de muestra. ¿Qué es lo que dice su compañero? Si multiplicamos esto por 0,05, voy a tener el 5% de esta masa. ¿Y qué es lo O que lo que es lo, profe, o lo que es lo mismo que decir que esa masa es el 100%, para el 5%, ¿cuánto? Exactamente, exactamente lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Entonces una forma es decir 3,028 por 0,05, ahí tengo el 5% de cloruro, pero yo no tengo el total de la masa en la alícuota. ¿Cuánto tengo de la alícuota? Esto es el total de la masa de cloruro en los 100 mililitros, porque yo llevé un volumen final de 100 mililitros. Ujú. ¿Cuál es el volumen que tengo acá en la alícuota? 25. No, 15, perdón. 15. Entonces, acá yo tengo que multiplicar por 15 y dividirlo por 100, Sí, ¿no es claro. cierto? Porque ahí tengo la masa, la fracción de esa masa que está en la alícuota. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. multiplicando el 5% de la masa inicial, tengo la masa de cloruros en los 100 mililitros. Multiplicando por el factor de dilución de 15 sobre 100, voy a tener la masa que hay en la fracción del volumen, ¿sí? Que contiene esa alícuota. Bien, entonces todo esto me representa los gramos de cloruro. ¿Está hasta ahí? Todo ese cálculo me representa los gramos de cloruro. ¿Están de acuerdo? Sí. Los gramos de cloruro. Hasta acá.
Vamos a poner esto acá. Todos esos son los gramos de cloruro. Y a eso le tengo que dividir por ¿cuánto? ¿Cuánto es el peso equivalente? 35,5. 35,5. Exacto, 35,5 gramos por equivalente gramo. Gramos por equivalente gramo. Esa es la unidad de peso equivalente. Bien, acá se me van los gramos, me quedan equivalentes, que es lo que tiene que ser, ¿no es cierto? La unidad son los equivalentes. Del otro lado, ¿qué pongo? De este lado de la igualdad, ¿qué pongo? La normalidad de 0,0510. Ajá, 0,510 equivalente gramos por litro, eso es normalidad, Por el volumen. y por el volumen, que es la incógnita, ¿sí? De ahí despejo el volumen. Bien, ¿cuánto da ese volumen? Hagan el cálculo. Cero coma 012. 12,5 litros, ¿verdad? Litros. En mililitros, 12,5 mililitros. bien. Ese sería el volumen que necesito de nitrato de plata, lo justo, lo necesario, para que reaccione el total de cloruros con el nitrato de plata. Pero ahí dice un ¿Sí? exceso, ¿que no? Sí, exacto. Por eso le digo, esto es lo justo, sin exceso. Ahora, ¿cómo calculo con exceso? El 100%, el volumen con 100% de exceso. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando 100%. por todo el volumen. Sería Exacto, doble, el claro. doble. Exacto, el doble por B, el B anterior. O sea, me da 25 mililitros. ¿Sí? Sí. Bueno, si 12,54, vamos a poner con 2 decimales, que siempre ponemos 2 decimales. Y acá sería 25,8, ¿no? 0,8. ¿Está bien? O hice mal. Sí, profe. 0,8. 25,08. Bueno, entonces, este sería lo que nos están pidiendo. Ese es nuestro resultado. Este no es el resultado todavía. El resultado sería este. Nos dice calcular el volumen de nitrato de plata con un 100% de exceso necesario para aplicar el método de Bolger modificado en una alícuota de 15. Supone que el borato tiene 5% de cloruro. Ahí decía, yo no lo leí, decía eso. Bueno, entonces, esta sería la respuesta. Y hasta ahí llegamos. Estaría contestada la pregunta. ¿Se entendió bien eso? ¿No hay dudas? Sí, profe. Se entendió. Bueno, eso es lo que ustedes hacen en el laboratorio. Para una dada alícuota, cómo preparan, cuánto pesan, en cuánto necesitan gastar. Entonces, ¿qué dirían en el laboratorio ustedes? ¿Qué respuesta me darían en el laboratorio? A ver. ¿Considerando el volumen en exceso o considerando el otro volumen, profe? No, el volumen en exceso. A la misma pregunta que acabo de hacer, ¿qué respuestas darían ustedes en el laboratorio? Y yo que tengo que agregar en este caso en la bureta esta cantidad de 25 aproximadamente de nitrato de plata.
No es en la bureta. Ah, perdón. Sí, sí. No, esto es en la... ¿Y la alícuota? La alícuota es de 15. Nosotros tenemos 15 mililitros de muestra que tomamos. La técnica dice que ustedes tienen que agregar un exceso de nitrato de plata. Se ponen la alícuota la ponen en un Erlenmeyer. A ese Erlenmeyer le tienen que agregar ustedes un volumen de nitrato de plata conocido en exceso. Bueno, ¿cuánto van a agregar? ¿Cuánto van a agregar? 25 mililitros. 25. Acá dice 2508. ¿Por qué no me respondieron 2508? Y bueno, porque es muy difícil medir 2508, profe, no sé, digo yo, ¿no? Sí, claro, esa es la O respuesta. a lo, Ustedes tienen que o a medir lo con... sumo, o lo hago a 2501, perdón, a 25.1, que sí creo que sí lo llegaría a medir, pero no a 2508, ¿eh? Esa respuesta está mal, porque ustedes no miden 25,1, no tienen una volpipeta de 25,1, tienen de 25 exactamente, o de 15, o de 20, Ah, o de claro. 50, ¿sí? Entonces en el laboratorio Si lo ustedes me hacemos tienen con que una decir que volpipeta, sí, digamos. es que tiene que ser con una volpipeta, no es que si lo haces, lo tenés que hacer. ¿Sí? Dijimos que los patrones se tienen que medir con pipetas volumétricas. Las muestras y los patrones. Este es un patrón secundario, nitrato de plata. Sí o sí lo tengo que medir con una pipeta aforada, una volpipeta, donde yo esté asegurando ese volumen, porque es algo que estoy utilizando en el cálculo. No puedo no conocer el volumen que agrego, tengo que saber con exactitud el volumen que agrego. Entonces yo a este volumen lo tengo que aproximar al entero que dispongo en el laboratorio. O sea, para mí el exceso es exactamente 25 mililitros, no es 25,08 en la práctica me refiero. Acá en el cálculo sí es 25,08, pero en la práctica este volumen no lo voy a medir un volumen entero dado por una volpipeta que dispongo en el laboratorio. Si no tengo una de 25, usaré una de 20, ¿sí? Que también va a tener un exceso, porque el volumen necesario era 12,5. Este era el volumen justo, el volumen que necesito, pero yo estoy agregando un exceso del 100%. Si por algún motivo no dispongo de una de 25, voy a usar una de 20. ¿Sí? Ahí también hay un exceso. ¿Se entiende? Bueno, entonces la respuesta es, en el laboratorio uso una volpipeta de 25 mililitros, por lo tanto, el volumen que mido es exactamente 25 mililitros. Bueno, Profe, ¿y ¿sí? qué iría en la bureta? El tiocianato, porque es Ah, una volumetría por retorno. ya, ya. Bueno, entonces, hasta ahí está el primer punto. El segundo punto, dice, en la titulación posterior con tiocianato de amonio, de esta concentración se gastaron 12,5 mililitros de dicho reactivo. ¿Cuál es el porcentaje de cloruros en la muestra original? En la original. ¿Cuál es el porcentaje? Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Igual los números También el equivalentes. número equivalente, claro. Es una volumetría por retorno. ¿Sí? ¿Qué igual? ¿Número de equivalentes de quién? Díganme. El ¿Número de tiocianato, equivalentes? No. Número equivalente en nitrato de plata con Bien, los de cloruro y los de tiocianato. exactamente. Nitrato de plata igual al número de equivalentes de cloruros. Yo pongo la palabra completa, más el número de equivalentes de tiocianato. ¿Sí? Eso sería en una volumetría por retorno. Yo tengo que plantear la ecuación de volumetría por retorno. No es directa, es por retorno. Se iguala en forma directa cuando la volumetría es directa. Acá estamos hablando de volumetría por retorno. ¿Sí?
Entonces, vamos poniendo a qué es igual. Número de equivalente de nitrato de plata. ¿Qué va a ser igual? 25 mililitros por la normalidad. Claro, pongamos la expresión primero. Normalidad por volumen, ¿sí? La normalidad es dato, el volumen ya sabemos 25, el exceso que este volumen. Este es del 100% en exceso. Ese volumen. Vamos a usar a este volumen, ¿sí? A este. Ese va a ser nuestro volumen. Podríamos usar el 2508, pero vamos a usar el que en la práctica se usaría. Bueno, este. Volumen por normalidad. Bien, de este lado, ¿qué pongo? Masa sobre peso equivalente. Masa de cloruros, bien. De cloruros sobre su peso equivalente. Peso equivalente de los cloruros. ¿Qué más? Ese sería el primer Y la término. El normalidad segundo que término, la tengo del tiocianato, normalidad del tiocianato por su respectivo volumen gastado. el volumen gastado. Perfecto. Y de acá, ¿cuál es la incógnita? De toda esta ecuación, ¿cuál es la incógnita? La masa. La masa de los cloruros. Bien. Entonces esto lo vamos a poner entre paréntesis y de acá despejamos masa de cloruros. Esa va a ser la variable que vamos a despejar. Entonces nos queda acá la normalidad de nitrato de plata, que era 0.051 equivalente gramos sobre litro por el volumen es de 25, que lo calculamos. Acá podemos poner mililitros, pero si ponemos mililitro acá, acá también tenemos que poner mililitro, y acá ponemos equivalentes miligramos. ¿Sí? O sea, si yo cambio acá la unidad de normalidad como equivalente en miligramos por mililitro, puedo poner mililitros acá, y no poner en litros, ¿sí? Pero tengo que expresarlo esto en equivalente miligramos por mililitro, que es lo mismo, porque es como multiplicar por 10 a la menos 3 acá y 10 a la menos 3 acá, y no alteré la igualdad. Entonces sigue teniendo el mismo valor, se mantiene el valor numérico. Entonces me queda 0.051 equivalente miligramo por mililitro como normalidad de nitrato de plata por el volumen de nitrato de plata, menos, pasa el normalidad por volumen del tiocianato al otro miembro, menos la normalidad del tiocianato era de 0.048 equivalentes miligramos por mililitro por su volumen gastado por 12,5 mililitros. ¿Sí? Este sería el segundo término que pasa al primer miembro. ¿Sí? Voy a poner entre paréntesis para que ustedes los diferencien. Pasa restando el primer miembro al otro miembro. Y todo esto multiplicado por ¿cuánto? El peso equivalente de cloruro. Bien, por el peso equivale todo multiplicado Por 35,5. por 35,5. ¿Y en qué unidades pongo? A ver. ¿Qué unidades pongo? Gramos sobre Gramos sobre equivalente equivalente. gramo. No, porque estamos hablando de equivalente miligramos. Miligramos sobre equivalente miligramo. Exacto. Miligramos sobre equivalente miligramo. ¿Sí? Porque todos hemos expresado como miligramos. Ah, claro, si lo expreso, sí. ¿Sí? Entonces, para no cambiar esto a litros. Pero si no, todo lo ponen en litros, y acá ya sería gramos por equivalente gramo. Le va a dar el mismo resultado, quiero decir. Entonces, de acá, ¿cuánto nos queda? Hagan el cálculo.
23,96. ¿O no? Me parece que no. 23,96. A ver los demás. Así me da, profe. ¿Sí? Mm, ¿Sí? Bueno, yo me fijo, quizás yo apreté algo mal. sí, creo que despejó mal, va, no sé. O nosotros calculamos mal, no sé. Bueno, hay que revisar. Yo estoy haciendo. $23,96. Sí, 23,96. ¿Qué Y bueno, unidad? quedaría miligramos. Miligramos. Bien, así da. Bien, entonces tengo acá la masa de cloruros. ¿Dónde? La alícuota, eso hay que multiplicarlo por 100/15 para tener la masa total. Claro, Perfecto. por el Entonces, factor de dilución, digamos. bien. Entonces la masa de cloruros, esto es en la alícuota. Acá al costado pongo, en la alícuota. Ahora para tener el total, la masa de cloruro total va a ser igual a esa masa por 100 y dividido 15. ¿Así? ¿Así está bien? Sí, creo que sí. Sí, sí. Así es. Y eso nos da 159,75 miligramos. Esta es la masa total de cloruros. Ahora el porcentaje. ¿A qué va a ser igual el porcentaje? Eso multiplicado por 100 sobre la masa total de la muestra. Exacto. Entonces un porcentaje es la masa del analito, de total, ¿no es cierto? La masa total sería de cloruros sobre la masa de la muestra por 100. Eso me va a dar el porcentaje total. Bien, entonces a eso lo tengo que dividir por la masa de muestra que se empezó al inicio, que era 3.028. Informe cierre. Y por 100. Y eso había que llevarlo a gramos antes, ¿no? Porque si no, Está blanco eso. O había que llevarlo a gramos antes, porque el porcentaje es gramos sobre gramo. Entonces nos olvidamos de llevar a gramos. Entonces esta es la masa total de lo otro cloruro. es llevarlo a miligramos, profe. Esto llevarlo a gramos. También. O sea, siempre es gramos sobre gramo y por 100. ¿Sí? Entonces nos da 5,27, con 27,5 o 5,28 directamente por ciento. ¿Sí? Porque esta masa hay que llevarla a gramos. Y esto expresado en gramos sería 0,15975 gramos. Y eso es lo que vamos a considerar acá. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces ese es el método de cálculo que ustedes harían en el laboratorio. O sea, en el laboratorio ustedes lo que van a hacer es primero preparar el nitrato de plata, preparar el tiocianato, preparar el patrón primario que era el cloruro de sodio, normalizar el nitrato de plata con el cloruro de sodio, valorarlo, encontrar su verdadera normalidad, que sería esta que encontramos acá. Una vez que está normalizado, ahora aplico esa solución, o sea, la utilizo el nitrato de plata para cuantificar los cloruros presentes en el borato. Tomo una masa de muestra, la disuelvo, la caliento, la filtro, la llevo a un cierto volumen en un matraz aforado, tomo una alícuota, la paso a un Erlenmeyer,
calculo el volumen en exceso del reactivo valorante, que en este caso sería el nitrato de plata, que voy a agregar en exceso, calculo el volumen exacto sería este, y el exceso que quiera poner, acá estamos diciendo un 100%, entonces calculo ese volumen, agrego ese volumen, tengo que generar entonces el precipitado de nitrato de plata, porque ahora veamos las reacciones. Las reacciones serían estas. El ion plata, que está presente en la muestra en los 15 mililitros, el ion cloruro, que está presente en la muestra de borato, reacciona con el ion plata, que agregué del nitrato de plata, y forma este precipitado. Como agregué un exceso, acá me queda más plata en exceso, más ion plata que no reaccionó con los cloruros porque está en exceso. Entonces, esa plata la voy a titular con tiocianato, recién ahí en la bureta. Pongo en la bureta el tiocianato, agrego, pero antes de hacer esta valoración tengo que filtrar el cloruro de plata que se formó. Este cloruro de plata lo debo separar del medio. O bien agregar nitrobenceno. Dijimos que no vamos a utilizar nitrobenceno porque es contaminante y no preferimos filtrarlo. Entonces aislamos el precipitado, filtramos, y tenemos que esta reacción ocurre en medio ácido. Entonces ocurre en medio ácido, necesito agregar ácido nítrico 6 normal, unos 5 mililitros, acidifico el medio, y entonces esta reacción va a tener lugar sin problemas. Agrego indicador, que es salumbre férrico, proporciona iones férricos al medio. Entonces el punto final de la titulación va a ser la aparición de un color rojito, rosado prácticamente, un rojo pálido, permanente. Entonces cuando aparece ese color, y ya no se pierde, o sea, es persistente, hemos llegado al punto final. Entonces las ecuaciones serían estas. La titulación sería el agregado de nitrato de plata en exceso, la primera ecuación, y la segunda ecuación es la titulación con tiocianato y la reacción del indicador. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. Bueno, en función del volumen gastado de tiocianato, se hace el cálculo. Porque acá intervenía el volumen gastado de tiocianato, la normalidad del tiocianato, que también se valoró la clase previa, con nitrato de plata valorado. Entonces ya conozco esta normalidad, conozco este volumen que es el que gasto con la bureta, conozco la alícuota en exceso que tomé de nitrato de plata para agregar una cantidad de nitrato de plata en exceso, conozco la normalidad de nitrato de plata que se valoró, y con todos esos datos puedo calcular la masa de cloruros presentes en la alícuota, luego me extrapolo esa masa al total de la masa, y por último calculo el porcentaje. ¿Sí? Esos serían los pasos que voy a seguir, y la interpretación con reacciones químicas. Ahora la pregunta que sigue es ¿por qué se tiene que filtrar el cloruro de plata que se formó en la primera parte, acá, en la primera etapa de la cuantificación? Profe, Porque ¿pero qué no dijimos que el medio era ácido? Si no, no tendría que reaccionar ahí el cloruro. el cloruro no reacciona el tiocianato con la plata. No, ¿por qué? Por la filtración, digo. La pregunta es esa, ¿por qué necesito filtrar el cloruro de plata del medio? ¿Por qué necesito quitar este precipitado del medio para hacer la siguiente valoración? Claro, pero lo que yo tengo en la bureta podría, digamos, interferir con lo que yo en realidad quiero hacer que reaccione, que serían los iones plata en exceso, sino que podría jugar en contra que esté presente el cloruro de plata, ¿que no? Sí, sí, ese es Lo el que pienso, motivo. no sé. Sí, Ay, lo que dice eso, va, no lo leí. no, bueno, esta es la respuesta, yo la puse, pero es lo que tienen que poner ustedes. Esta es la respuesta. Está en la teoría y está en el laboratorio también. La pregunta era esa, ¿por qué necesito filtrar el cloruro de plata formado, el precipitado formado en la primera parte de la técnica? Y la respuesta es que yo necesito sacar el cloruro de plata del medio porque la solubilidad del
del cloruro de plata es mayor que la del tiocianato. O sea, el cloruro de plata se puede redisolver y reaccionar con el tiocianato. Y nosotros necesitamos que reaccione la plata en exceso con el tiocianato, no el cloruro de plata precipitado. ¿Sí? Si empieza a redisolverse el precipitado, estoy encontrando un volumen en exceso. Voy a consumir más tiocianato del necesario. Entonces me va a dar un resultado erróneo. Entonces, ¿por qué hay ¿Se podía enmascarar también? Exactamente, les dije que el mecanismo era enmascararlo con con un solvente, con un compuesto orgánico, con el nitrobenceno, lo puedo enmascarar, o bien lo puedo filtrar. Nosotros optamos por filtrar porque ese compuesto es bastante tóxico, y tendríamos que trabajar bajo campana, y después habría que desechar, no se puede tirar a la pileta, hay que reservar ese residuo, hay que tratarlo, o sea, se complica la técnica, entonces preferimos filtrar. ¿Sí? Pero la razón está ahí, que luego va a reaccionar el tiocianato con el que esté titulando con el precipitado formado, y eso no quiero que reaccione el tiocianato con el precipitado, quiero que reaccione con la plata en exceso nada más. ¿Sí? Bueno, ¿y qué indicador se usa en la titulación? Ya lo dijimos. ¿El alumbre férrico? El alumbre férrico, que tiene esta fórmula. Es un sulfato de hierro y amonio, con el ion férrico, ¿no? Con el estado de oxidación del hierro +3. Bueno, el siguiente ejercicio nos piden que calculemos el volumen teórico de nitrato de plata, cuánto necesitaría en teoría de este nitrato para titular una cierta masa de manteca. Puede ser cualquier sustancia, en este caso es una manteca. Esto lo saqué del laboratorio, que les piden que calcule el volumen teórico, cuánto podrían gastar de nitrato de plata, para tener una idea de cuánto van a gastar ustedes en el laboratorio. Entonces la técnica dice que hay que pesar una cierta masa de manteca, y quiero saber el contenido de sodio presente en la manteca. Entonces, dice en el rotulado de la manteca que hay 10 miligramos de sodio en 10 gramos de manteca. 10 miligramos en 10 gramos, en una porción de manteca que pesa 10 gramos. Ese es el dato que tenemos en el rótulo del envase de la manteca. Entonces, en base a ese dato teórico, quiero ver cuánto de nitrato de plata voy a gastar para titular toda esa masa. ¿Sí? ¿Se entendió el planteo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, como siempre, igualamos equivalentes. Eso sería el planteo inicial, ¿no es cierto? Siempre que quiera calcular un volumen, cuánto voy a gastar de un reactivo en una valoración, igualo el número de equivalentes, porque es el volumen necesario para llegar al punto de equivalencia. Entonces, del primer lado de la ecuación, ponemos número de equivalente de cloruro, y del otro lado la plata, que es reactivo titulante. De este lado, ¿qué voy a poner? Díctenme. ¿Sí? Equivalente de cloruro, ¿qué pongo? ¿Qué pasa? ¿No me escuchan? Profe, Nadie. disculpe, necesita Sería, que profe. le admitan algunas personas que están esperando, creo. Sí, a ver. A ver, esperen un poquito, no me aparece nada a mí. Bueno, voy a fijar. No, ya acepté. Están todos aceptados. Bueno, ¿me dictan qué pongo del primer ¿Masa sobre eso equivalente? mazo de cloruros? Sí. A ver.
de cloruros sobre el peso equivalente de los cloruros. Y del otro lado, Tengo la normalidad por el volumen. Volumen. bien. Normalidad por volumen. Bueno. Bien. No miré el chat. Sí. Bueno. Bien. Entonces de acá la incógnita es el volumen, ¿verdad? Del nitrato de plata. El volumen. Bien. Y yo conozco la masa de sodio, no conozco la masa de cloruros. ¿Me da igual? Puedo tener la masa de sodio también. ¿Sí? Claro. El volumen entonces Pero sería es la masa igual. de cloruro. Sí. Nosotros si quieren lo podemos pasar a el sodio, podemos pasar a cloruros, porque nosotros tenemos el dato de sodio, pero hay una relación. Nosotros suponemos que ese sodio proviene del agregado de cloruro de sodio, y no de sodio solito en la muestra, sino de cloruro de sodio. Entonces, por el factor gravimétrico, yo puedo transformar esa masa de sodio en masa de cloruros, ¿no es cierto? Mediante el factor gravimétrico. Entonces, si quieren, lo hacemos aparte. Nosotros tenemos 10 miligramos de sodio en total, en 10 gramos de muestra. Pero como toda la masa la estoy titulando, ya está. Son 10 miligramos en la porción de 10 gramos. 10 miligramos de sodio. Y si yo lo quiero expresar como cloruro, ¿qué tengo que multiplicar? ¿Por qué tengo que multiplicar? A ver. Peso atómico del cloro sobre el peso atómico del sodio. Al revés. Sí, está bien. Peso atómico del cloro, si yo estoy mal. 35,5 gramos de miligramos, pongamos, miligramos de cloro sobre 23 miligramos de sodio. Ahí está. Transformé según la relación entre el peso atómico del cloruro y el peso atómico del sodio. Yo sé que esto es una molécula de cloruro de sodio, está conteniendo un átomo de sodio. ¿Sí? Porque acá no hay molécula, es una sal, es un cristal. Pero bueno, un peso molecular de cloruro de sodio contiene un peso átomo-gramo de sodio y un peso átomo-gramo de cloruro, o de cloro. Entonces, si yo multiplico por este factor, transformo la masa de sodio en masa de cloruros. ¿Y cuánto me da? 15,43 miligramos. Bien. Bien. 15,43 miligramos de cloruros acá. Y ya lo tengo acá la masa de cloruros. Entonces acá el volumen me va a quedar esta masa de cloruros, 15,43 miligramos de cloruros sobre el peso equivalente, que es 35,5 miligramos por equivalente miligramos, y todo eso dividido la normalidad, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Dividida la normalidad. Y la normalidad del nitrato de plata es 0,0505, equivalente en miligramos por mililitro. Y de ahí tengo el volumen. ¿Dan bien las unidades? Miligramos de cloruro por equivalente miligramo, equivalente miligramo. ¿Sí? Se va todo y me queda mililitros. ¿Cuántos mililitros queda?
¿Cuánto Ocho. queda? 861 mililitros. Bien, ese sería el resultado. 861 me dio a mí. Bueno, 865 me dio antes, no importa, estamos ahí. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende el procedimiento? Bien. Listo. Entonces este sería el resultado. Decimos que voy a gastar 8,6 mililitros de nitrato de plata para valorar esa muestra. ¿Sí? Esa muestra, el total, porque acá no estoy tomando alícuota, simplemente peso, disuelvo con agua caliente, mezclo bien con agua caliente, aseguro la solubilidad completa de los cloruros en la manteca y luego titulo la fase acuosa directamente. ¿Sí? El agua caliente va a disolver los cloruros, la manteca va a quedar en suspensión, la grasa va a quedar en suspensión, en frío, y titulo la fase acuosa, donde están disueltos los cloruros. Y me queda ese volumen gastado. Y con ese volumen gastado voy a verificar cuántos miligramos tiene realmente la manteca. Cuántos miligramos tiene en la porción. O sea, acá es un volumen teórico. En teoría yo voy a gastar esto. Después, cuando lo haga, ya sé que tengo que gastar aproximadamente 8,6. Cuando esté cerca de ese volumen voy a ir más lento y voy a tener un volumen real. Con el volumen real voy a calcular el contenido de sodio en la manteca. ¿Sí? ¿Se entiende el sentido del problema? ¿Qué sentido tiene hacer este problema? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿alguien me lo explica? ¿Alguien me quiere explicar qué sentido tiene hacer este cálculo? ¿Por qué lo hacemos? Se lo hace para verificar, digamos, el contenido de sodio que dice el rótulo del producto. Claro, está bien. Nosotros, ese es nuestro objetivo, conocer el verdadero contenido de sodio en la manteca. Pero ¿por qué hago este cálculo teórico al principio? Para tener una Antes, idea de cuánto volumen voy a gastar. exactamente. Yo quiero saber cuánto voy a gastar. Peso tanta masa de manteca, la preparo como dice la técnica y después estoy dudando, no sé cuánto voy a gastar de nitrato de plata. ¿Sí? Entonces voy a ir gota a gota y voy a tardar más tiempo. Pero ahora con este cálculo teórico yo sé que estoy alrededor de 8. Entonces voy a ir un poco más rápido, hasta 7,5, cerca de 8, y de ahí voy más lento, porque yo sé que ahí estaría mi dato, teóricamente. Es un indicio de cuánto voy a gastar. ¿Sí? Esa sería la respuesta que le estoy pidiendo. O sea, ¿qué sentido tiene calcular un volumen teórico? Porque yo no sé cuánto voy a gastar al principio. O sea, dado Profe, sí, y los 10, ¿qué dice? 10, no, ni leo. 10,05 de muestra, ¿para qué no? ¿dónde está? Pues a gastar para titular una masa de muestra más abajo. Ahí. Claro. Esta es la masa de muestra. Ah, tenés razón. Con nosotros, con esta masa de muestra, nosotros decimos, en 10 gramos tenemos 10 miligramos. En esta masa, por eso me daba algo diferente, que no hicimos el cálculo ese. Para 10,05, en 10 gramos yo sé que hay 10 miligramos. Para esta masa hay un poquito más de 10 miligramos. ¿Ven? Entonces acá voy a poner la masa real. No voy a poner esta masa 10 miligramos, sino la masa exacta. ¿Sí? Nos salteamos ese punto. Nos da casi igual, nos da 65. Por eso me daba distinto a mí, porque yo sí tuve en cuenta eso. O sea, yo sé que en 10 gramos de manteca, hay 10 miligramos de sodio.
En realidad no peso 10 gramos exactos, sino 10,0520 gramos. Y eso va a tener una masa un poquito mayor. Que va a ser 10 como lo mismo, prácticamente. 10,0520 miligramos de sodio. ¿No es cierto? Porque es por esto y dividido lo mismo, entonces me queda el mismo número. Entonces acá sería 10,0520. Acá me da un poquito más. A ver. Sí, no me di cuenta de eso, ¿ven? Mejor nos conviene analizar y ahí nos damos cuenta. Por 35,5 dividido 23, entonces da una pequeña diferencia que es 15,51 acá. 51. Y eso iría acá, 15,51 dividido 35,5 y dividido 0,005. Y eso me da 8,65. Ahora sí llegamos al resultado. Sí, está bien. A veces analizar el problema nos ayuda a ver mejor las cosas. Que nos habíamos salteado un paso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para tener una idea cierta de cuánto, una idea aproximada de cuánto voy a gastar del nitrato de plata que voy a utilizar en la valoración. Este cálculo se hace antes de la valoración, es un cálculo teórico. ¿Cuánto voy a gastar de nitrato de plata para valorar esa muestra? Sabiendo el dato del rótulo. Bueno, bueno chicos, llegamos hasta acá. Tratemos de avanzar, lean la teoría. Y esto lo que vimos ahora es el laboratorio. ¿Sí? Lean de nuevo el laboratorio, vean si tienen dudas, pregunten, pueden consultar en el foro. Yo voy a poner ahora el foro del seminario. Hagan los cálculos, las demás comisiones de las otras carreras, hagan los cálculos que están propuestos en la guía, cosa que puedan ustedes avanzar. O sea, yo no puedo poner todas las, o sea, no puedo hacer tan extenso el seminario, porque después hay que corregirlo también, entonces no puedo hacer algo tan extenso. Pero si ustedes quieren, lo pueden resolver a las preguntas que están formuladas en la guía del laboratorio, y si tienen dudas, pregunten. Háganlo en el foro, porque de esa manera, si les sirve a los demás también, que la misma respuesta la pueden ver todos, la duda y la respuesta. ¿Sí? ¿Está clarito lo que avanzamos hoy? Bueno. Profe, entonces en el punto 2, simplemente era para saber el volumen, digamos, que uno va tiene que agregar en este caso, de nitrato de plata. El volumen que vas a consumir en la titulación. Ah, No claro. vas a agregar, vas a ir agregando ya cuando empieces a titular. Era distinto cuando hay una volumetría por retorno, que hay dos etapas. Un agregado en exceso, que lo haces una sola vez. Se hace una mezcla para homogeneizar la muestra y que se reaccione por completo. Y después la titulación ya es una segunda etapa. Titulás con el otro reactivo. En el caso de ese era el tiocianato. ¿Sí? En este caso la volumetría directa, se hace una sola titulación, no hay agregado en exceso, directamente se titula, se prepara la muestra. Yo les dije que la preparación era con agua caliente nada más, para ayudar a la solubilidad de los cloruros en el medio de la manteca, que están presentes en la manteca. Luego se enfría y queda la capita de manteca, queda en la superficie, pero los cloruros pasaron a la fase acuosa. Y a mí me interesan los cloruros, no la manteca, la grasa, simplemente los cloruros que están en la fase acuosa, que sí van a poder reaccionar con el nitrato de plata, que también está en fase acuosa. ¿Sí? Entonces de esa manera puedo calcular, titular los cloruros de la fase acuosa que están presentes en la manteca. Y voy a gastar aproximadamente este volumen, aproximadamente. Puede ser un poco más, un poco menos, no sé, depende del contenido real de cloruros, de sodio en realidad en este caso, que tenga la manteca.
¿Está? Sí, profe, bueno. Bien, gracias. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego, profe.